Buenos días, buenas noches. Les habla nuevamente Walter Sánchez. Vamos a hablar ahora acerca del cálculo de vano-peso o límite de vano-peso para las estructuras. Como habíamos comentado en ocasiones anteriores, el vano-peso sobre una estructura se define como la longitud del conductor que soporta esta estructura, que vendría a ser la distancia entre los puntos más bajos de las catenarias laterales a la estructura central. Ese es el peso que soporta la estructura por cada catenaria o por cada fase. Pero la idea acá es determinar cuánto de vano-peso como máximo podría soportar esta estructura antes de fallar o antes de que entre a su punto de falla. Para eso nos remitimos al diagrama de cargas verticales, que es este esquema donde tendríamos una carga vertical en cada punto donde existe un conductor, y también hay que considerar las fuerzas o las componentes debido al peso propio del soporte y la componente de la carga vertical por efecto de la retenida o del tensor. El valor de BL o la carga vertical en sí viene a ser el peso del conductor más pesos adicionales. El peso del conductor en general se puede calcular como el peso unitario del cable más el peso unitario del hielo en caso existiera en nuestro proyecto, multiplicado por el vano-peso, y los pesos adicionales vendrían a ser el peso de un operario, herramientas y algunos accesorios que podría considerarse. Usualmente los pesos adicionales se consideran en el rango de 150 kilos. Finalmente, la carga vertical en cada punto donde existe un conductor sería la suma del peso del conductor más el peso de los aisladores o cadenas de aisladores y más los pesos adicionales. Eso trasladado al diagrama de cargas se presentaría de esta manera: carga B, carga B, carga B, y los pesos por efecto del peso del soporte y la componente vertical del tensor. En el caso del tensor, el esquema es aproximadamente el que mostramos acá y se produce por efecto de los tensores colocados, ya sea para compensar las cargas transversales o las cargas longitudinales. En general, en este esquema tenemos la tensión de la retenida o del cable de retenida. Entonces esta tensión por el coseno del ángulo vertical que hace la retenida con respecto al poste vendría a ser la carga vertical o la componente vertical, que se considera como una carga adicional para el eje vertical del soporte. Tendríamos este esquema final entonces donde tenemos las cargas verticales, y esto a su vez como un modelo equivalente resultaría como un poste y una carga vertical aplicado en el eje central de soporte. Bajo esta condición, el análisis que se hace es verificar que la capacidad de resistencia a la compresión del soporte, conocido también como la presión crítica de compresión, dividido entre la fuerza resultante vertical, debe ser mayor o igual que el factor de seguridad por pandeo. Usualmente este factor de seguridad viene a ser 2. Para el cálculo de la carga crítica de compresión se puede aplicar esta ecuación: presión crítica igual pi cuadrado por E por I entre K por L al cuadrado. K generalmente se considera 1 para estructuras de líneas de distribución y L vendría a ser la distancia que hay del suelo al punto de aplicación de la carga vertical, E el módulo de elasticidad del material e I el momento de inercia. El momento de inercia se calcula con estas ecuaciones. Para el caso del poste de madera, pi por d sub m al cubo por d sub 0 entre 64, donde d sub m y d sub 0 están en centímetros, d sub m diámetro en la base y d sub 0 diámetro en la punta. Y en el caso de los postes de concreto sería d sub e diámetro exterior del poste a la mitad de altura y d sub 0 diámetro interior del poste también a la mitad de altura. De esta manera se calcula el momento de inercia, y con lo cual se obtendría el valor de la presión crítica de compresión, para luego verificar de que la presión crítica de compresión entre la carga resultante vertical por efecto de todas las cargas que se han considerado debe ser mayor o igual que el factor de seguridad por pandeo. Para el cálculo del vano-peso máximo de la estructura vamos al software. Hay que recordar que antes de hacer los análisis siempre debemos verificar la configuración o los parámetros que se definen en configuración. Para el cálculo de pandeo hay que tener en cuenta el factor de seguridad por compresión o factor de seguridad pandeo. Normalmente ese valor es 2. El valor del ángulo vertical de la retenida o el tensor con respecto al eje vertical del soporte. Y como acá hablamos de cargas verticales, también hay que tomar en cuenta las cargas adicionales. Estamos hablando de las cargas de los aisladores, el peso de la cadena de aisladores, el diámetro del aislador, las cargas adicionales, carga de la cruceta o algunos accesorios que se sujetan al soporte, el peso del operario, como dijimos que generalmente es 100, y pesos adicionales que siempre es bueno considerar. Y con esas consideraciones vamos a volver a analizar la estructura PR33L, que ya hemos evaluado en el caso anterior como por vano lateral máximo, porque ya estamos considerando una retenida. Vamos a la opción cálculos de estructuras y en vano peso límite. Usualmente las
las cargas de verticales, la máxima carga vertical, se suele calcular para la hipótesis de mínima temperatura, donde se considera que existe la mayor compresión por efecto de la contracción de los conductores. El resultado podemos apreciar aquí en la punta del poste: fuerza resultante vertical, peso de la estructura, cargas verticales por efecto de los tensores o retenidas y la carga vertical total en la punta del poste, sumando los valores. El momento de inercia, la presión crítica de compresión que se ha calculado con las ecuaciones que hemos comentado, el factor de seguridad requerido. Y aquí tenemos el factor de seguridad calculado, que vendría a ser la presión crítica de compresión entre la carga vertical total y la punta del poste. Notamos que los resultados aquí son valores muy grandes, o sea, el factor de seguridad por bandeo es un valor bastante grande, y en consecuencia llegamos a la conclusión de que el vano peso límite, o el vano peso que puede soportar la estructura, es un valor muy grande comparado con los resultados que teníamos en los cálculos anteriores de vano viento o vano lateral límite. En general, este resultado es similar para postes de concreto y postes de madera en líneas de distribución, y por esa razón, para efectos de diseño, lo que se hace usualmente es definir un vano peso igual a 1.5 veces el vano viento. Repito, solo para efectos de diseño, porque el valor real o límite real de vano peso por el soporte es un valor muy grande. Podríamos hacer otro ejercicio similar para una estructura PS13L. En este caso, la estructura 3L no usa retenidas. Nuevamente podemos verificar que el vano peso es un valor bastante grande y llegamos a la conclusión de la capacidad de vano peso de esta estructura supera los 2500 metros. Esta es la razón por la que en muchos proyectos de línea de distribución casi no se calcula el límite de vano peso, y lo que más bien se hace es calcular el límite de vano viento y se asume un valor de vano peso equivalente a 1.5 veces del vano viento, solo para efectos de simetría en el diseño o distribución de estructuras. Bueno, muchísimas gracias. Con esto hemos terminado la parte de cálculo de vano peso.